Me llamo Arturo Vargas, tengo 72 años, y nunca imaginé que la palabra que me definiría en el ocaso de mi vida sería inútil. Construí un imperio de concreto y acero, edificios que rascan el cielo de la Ciudad de México, estructuras que, imaginé, serían un testamento de fuerza y permanencia. Pero esta mañana de domingo, en el silencio ensordecedor de mi mansión en Polanco, todo lo que construí parece haberse desintegrado con el peso de una sola palabra pronunciada por mi propio hijo. Javier no la dijo con maldad, no con odio, sino con algo infinitamente peor, con la simple y frustrada constatación de un hecho. Y esa objetividad, esa frialdad, fue lo que rompió algo dentro de mí que ni la más dura negociación o el más complejo desafío de ingeniería jamás lograron siquiera arañar. El dolor no fue agudo, sino un vacío que se expandió lentamente, devorando décadas de orgullo y propósito. El comedor, con su mesa de mármol para 12 personas, y sus ventanales que se abren a un jardín meticulosamente cuidado, nunca pareció tan frío. El almuerzo del domingo era una tradición que mi difunta esposa, Elena, había instituido como sagrada, un momento para que la familia se reconectara en medio del ajetreo de la semana. Ahora, sin ella, era solo un ritual vacío, un recordatorio semanal de su ausencia. Yo estaba tratando de ofrecer un consejo sobre una nueva adquisición, una estrategia que usé con éxito en los años 90 para navegar una crisis económica. Veía los mismos patrones repitiéndose, los mismos errores en el horizonte. Solo quería ayudar, compartir la sabiduría que acumulé a lo largo de toda una vida de batallas en el mundo de los negocios. Solo deseaba sentir que mi experiencia todavía tenía algún valor, que el hombre que construyó todo aquello todavía existía. Fue entonces cuando Javier, mi hijo, el heredero de todo, me interrumpió, no con la deferencia de un hijo hacia un padre, sino con la impaciencia de un ejecutivo hacia un subordinado, incompetente. Papá, por favor, tus tiempos ya pasaron, dijo con los ojos fijos en su tableta, como si mi voz fuera solo un ruido de fondo molesto. Ni siquiera levantó la mirada. Cada palabra fue un golpe preciso, calculado para ponerme en mi lugar, un lugar que aparentemente estaba en un pasado distante e irrelevante. Traté de argumentar, de explicar que los principios de los negocios no cambian tan drásticamente, pero él suspiró, un sonido de agotamiento que me hizo sentir como una carga. Ese suspiro contenía un universo de condescendencia, la certeza de una generación que cree haber inventado el futuro y que ve el pasado solo como un museo polvoriento. Al ver la expresión en mi rostro, intentó arreglarlo, pero sus siguientes palabras solo profundizaron la herida, convirtiendo un corte limpio en una laceración. No quiero que te ofendas, pero a veces pareces un viejo inútil queriendo meterte en todo. La palabra inútil quedó suspendida en el aire, resonando en el silencio. Clínico de la sala. Inútil. Yo, Arturo Vargas, que negocié con sindicatos, enfrenté a gobiernos, erigí torres de la nada. Inútil. La palabra se alojó en mi pecho, un fragmento de hielo expandiéndose, congelando mi aliento. No hubo ira, no hubo gritos, solo un silencio profundo y una comprensión abrumadora de que, a los ojos de mi propio hijo, me había vuelto obsoleto, una reliquia. Me levanté de la mesa, la comida intacta en mi plato, y salí sin decir una palabra. La dignidad era lo único que me quedaba. Antes de continuar con lo que sucedió después de ese almuerzo devastador, pido un momento de tu atención. Si esta historia ya resuena en ti de alguna manera, por favor, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo. Saber que no estoy solo en este viaje, que mis palabras encuentran un hogar en sus corazones, es increíblemente importante para mí. Tu apoyo me da la fuerza para seguir compartiendo esta experiencia, con la esperanza de que pueda servir de alguna manera. Agradezco inmensamente tu generosidad y por permitirme entrar en tu espacio. Ahora, volvamos a ese domingo, al inicio de todo. Mi oficina, antes mi santuario de poder y estrategia, se convirtió en mi celda. Las paredes cubiertas de diplomas, premios y fotos de inauguraciones con políticos sonrientes
Parecían burlarse de mí. Eran testigos de un hombre que ya no existía. Me senté en mi silla de cuero, la misma desde donde cerré tratos multimillonarios, y me sentí un impostor. Miré por la ventana hacia el barrio de Polanco, hacia las calles impecables y las boutiques de lujo. Todo parecía distante, un mundo detrás de un grueso cristal. Vivía en una burbuja de riqueza, una fortaleza que yo mismo construí, pero que ahora solo servía para aislarme de la vida real, del pulso de la ciudad que ayudé a moldear. La soledad era un compañero constante desde que Elena se fue, pero ahora tenía un nuevo nombre: inutilidad. A la mañana siguiente, la del lunes, la rutina que me sostuvo durante 5 décadas se desmoronó. No había propósito en despertar. El imperio estaba en manos de Javier, y mi presencia allí era, como él dejó claro, no deseada. Por primera vez en mi vida, no tenía a dónde ir. Sin un plan, sin un destino, tomé las llaves de mi coche, un sedán alemán de lujo que apenas encajaba con lo que estaba sintiendo, y empecé a conducir. Conduje sin rumbo, dejando que el tráfico de la Ciudad de México me llevara, un náufrago en un río de asfalto. Dejé atrás las amplias avenidas de Polanco, los edificios corporativos de Reforma, y me aventuré por calles que no había visto en décadas, barrios cuyo nombre solo conocía por los informes de mercado. La ciudad se transformaba con cada kilómetro. El concreto pulido dio paso a fachadas coloridas y desgastadas. El orden dio paso a un caos vibrante y palpitante. Terminé en Iztapalapa. El contraste era brutal y fascinante. El aire no estaba perfumado por jardines, cuidados, sino que olía a elote asado, a frituras, a vida. El silencio de mi mansión fue reemplazado por el sonido de cumbias saliendo de altavoces reventados, por el grito de los vendedores, por la risa de los niños. Era un mundo que yo, en mi torre de marfil, había olvidado que existía. Un mundo donde la vida no era una actuación silenciosa, sino una celebración ruidosa y desesperada. Estacioné el coche, sintiéndome un extraterrestre en mi propia ciudad. Fue entonces cuando lo vi, en medio del ajetreo de un tianguis, un mercado callejero que se extendía como un organismo vivo por las aceras. Había un joven. No debía tener más de 22 años. Vestía ropa sencilla, manchada de grasa, y estaba en cuclillas arreglando la bicicleta de una niña. La cadena se había roto y la pequeña lloraba, un llanto de desesperación infantil que se perdía en el ruido ambiental. El joven, con una concentración que me recordó a mí mismo, en mis primeros días como ingeniero, trabajaba con una habilidad impresionante, usando herramientas que parecían improvisadas, casi rudimentarias. Su puesto no era más que una lona extendida, pero allí operaba con la precisión de un cirujano. Observé desde lejos, fascinado. No solo arregló la cadena con una rapidez y eficiencia notables, sino que, al ver el rostro aún triste de la niña, sonrió. De una caja de madera, sacó un pequeño timbre colorido, un objeto trivial, probablemente sin valor. Lo instaló en el manubrio de la bicicleta y lo hizo sonar. El sonido agudo y alegre cortó el ruido del mercado e hizo que la niña esbozara una sonrisa radiante. El joven no cobró nada extra por ese gesto, simplemente se deleitó con la alegría que había creado. En ese momento, en ese gesto simple y generoso, vi algo que había perdido hace mucho tiempo: la pasión por el oficio, el propósito encontrado no en grandes monumentos, sino en pequeños actos de creación y servicio. Aquel joven, cuyo nombre aún no sabía, poseía una riqueza que mi hijo, con todo su poder y ambición, jamás comprendería. Era la riqueza del propósito. No estaba construyendo para el futuro, para el legado, para el lucro. Estaba arreglando el presente, un eslabón de cadena, un corazón de niña a la vez. En sus ojos había una intensidad, una esperanza inquebrantable que contrastaba violentamente con el vacío que yo sentía. Él, en su pobreza material, era infinitamente más rico que yo. Tenía un lugar en el mundo, un papel que desempeñar. No era inútil. Y al observarlo, un impulso que no entendía completamente comenzó a tomar forma dentro de mí. Movido por esa fuerza extraña, una mezcla de admiración y desesperación,
Salí del coche. Mis zapatos italianos parecían ridículos en el asfalto irregular de esa calle. La gente me miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Un hombre como yo no pertenecía a ese lugar. Me acerqué al puesto improvisado, mi corazón latiendo con una ansiedad que no sentía en años. El joven levantó la mirada, sus ojos castaños, estudiándome con una cautela comprensible. No quería ofrecer dinero. Eso habría sido un insulto. Un intento de comprar lo que él tenía y que no estaba en venta. En cambio, señalé una pieza de la bicicleta, un engranaje, e hice una pregunta. Una pregunta genuina sobre mecánica, sobre cómo lograba tal precisión con herramientas tan básicas. Por primera vez en años, quizás décadas, estaba iniciando una conversación no como Arturo Vargas, el magnate de la construcción, sino solo como Arturo, un hombre curioso. El joven que se presentó como Leo respondió con una pasión contagiosa. Me explicó la física detrás del sistema de cambios, la belleza de la ingeniería simple, la lógica de cada pieza. Su voz no contenía la arrogancia de quien sabe, sino la alegría de quien ama lo que hace. No veía una bicicleta rota, veía un rompecabezas por resolver, un sistema por restaurar a su perfección funcional. Me mostró sus diseños, bocetos de bicicletas personalizadas hechos en un cuaderno gastado, sueños de un taller de verdad, un lugar para enseñar a otros jóvenes del barrio. Mientras él hablaba, la palabra inútil comenzó a perder su fuerza. Mi mente, entrenada durante 50 años para identificar oportunidades, para construir, para organizar, comenzó a funcionar de nuevo. Pero esta vez, no se trataba de lucro o concreto, se trataba de potencial humano. Yo tenía recursos, conocimiento, toda una vida de experiencia en transformar proyectos en realidad. Él tenía pasión, talento y un sueño que podría cambiar una comunidad. En ese momento, de pie en una acera en Iztapalapa, junto a un joven mecánico de bicicletas, tomé una decisión. Una decisión que fue mi respuesta silenciosa y poderosa a la humillación que sufrí. Yo no era inútil. Mi conocimiento no era obsoleto. Solo estaba tratando de invertirlo en el lugar equivocado. El viaje de regreso a Polanco fue diferente. El tráfico, los sonidos, la ciudad entera parecían haber cambiado. Ya no era un fantasma vagando sin rumbo. Tenía un destino, un proyecto. La mansión todavía estaba fría y silenciosa cuando llegué, pero ya no me parecía una prisión. Ahora era una base de operaciones. Me senté en mi oficina, pero esta vez, los diplomas y premios en las paredes no se burlaban de mí. Me recordaban quién era, de lo que era capaz. Tomé un bloc de notas y comencé a esbozar un plan. No un plan para un rascacielos, sino para un pequeño taller de bicicletas. Un plan para invertir en Leo, para darle las herramientas que necesitaba para convertir su sueño en realidad. El primer acto de mi nueva vida había comenzado. Sabía que no sería fácil. El mundo de Leo y el mío eran universos separados por un abismo de prejuicio, desconfianza y desigualdad. Mi hijo, mi familia, verían esto como la locura de un viejo senil, un desperdicio del patrimonio que ya consideraban suyo. Leo y su comunidad podrían verme como un intruso, un rico excéntrico con intenciones ocultas, pero por primera vez desde la muerte de Elena, sentía una chispa de vida, un propósito que venía no de construir cosas, sino de construir en alguien. Aquel joven en Iztapalapa, sin saberlo, había arreglado mucho más que la bicicleta de una niña. Había comenzado a arreglarme a mí. Regresar a Iztapalapa al día siguiente fue como cruzar una frontera invisible hacia un país diferente. Esta vez, no era un observador anónimo. Tenía una misión. Encontré a Leo en el mismo lugar, su figura ya familiar en medio del caos organizado del tianguis. Me acerqué, con un plan cuidadosamente elaborado, una propuesta de negocios estructurada con proyecciones y metas, el mismo lenguaje que usé durante 50 años para construir mi imperio. Le presenté mi idea. Yo financiaría la creación de un taller de verdad, Bicicletas El Vuelo, como él había soñado. Yo proporcionaría el capital para el alquiler de un local, la compra de herramientas profesionales y el inventario inicial. A cambio, no quería nada, solo ser un mentor,
un socio silencioso. Solo quería ver su sueño despegar. La reacción de Leo no fue la gratitud que ingenuamente esperaba. Sus ojos, antes llenos de pasión, se entrecerraron con una desconfianza profunda, casi ancestral. Retrocedió un paso, creando una distancia física que reflejaba el abismo social entre nosotros. ¿Por qué? Preguntó la palabra cargada de sospecha. Nadie da nada gratis, señor. ¿Qué es lo que realmente quiere? Sus preguntas eran un escudo, forjado por una vida de promesas rotas y de la explotación de los más vulnerables por los más poderosos. Intenté explicar mis motivos, hablé de propósito, de querer que mi experiencia sirviera para algo bueno, pero mis palabras sonaban vacías, huecas, frente a su realidad. Para él, yo era solo otro hombre rico buscando una forma exótica de aliviar su culpa o, peor aún, de aprovecharse de su necesidad. Me di cuenta de mi error monumental. Había abordado un sueño con el lenguaje frío de una transacción. Necesitaba una nueva estrategia, una que no viniera de mis manuales de negocios, sino de un lugar más humano. Recordé a Elena. Ella siempre me decía, Arturo, no puedes construir un puente solo con acero y cálculos. Necesitas construirlo primero con el corazón. Decidí entonces que mis acciones tendrían que hablar más fuerte que mi dinero. En los días siguientes, no volví con contratos ni planes de negocio. Volví y simplemente me quedé. Observé a Leo trabajar, hice preguntas sobre su proceso, ofrecí pequeñas sugerencias técnicas basadas en mis conocimientos de ingeniería, ayudándolo a optimizar un sistema de palanca para levantar cuadros de bicicleta más pesados. Poco a poco, el muro de desconfianza de Leo comenzó a presentar pequeñas grietas. Veía que no tenía prisa, que mi interés era genuino. Empecé a compartir historias de mi propia juventud, de cómo comencé con una pequeña oficina de ingeniería, de los errores que cometí, de las noches en que dudé de todo. Ya no era el magnate impenetrable, era solo Arturo, un hombre mayor que también había sido joven y lleno de sueños inciertos. Un día, mientras comíamos tortas de un vendedor ambulante, finalmente me habló de su familia, de su madre, cuya enfermedad pulmonar se agravaba con la contaminación de la ciudad, y de su hermana menor, cuyo futuro cargaba sobre sus hombros. En ese momento, la conversación dejó de ser sobre un taller y pasó a ser sobre la vida. Finalmente aceptó, no con un apretón de manos formal, sino con un asentimiento vacilante, una aceptación cautelosa, que valía más que cualquier contrato firmado. Empezamos a buscar un local, y la realidad nos golpeó rápidamente con la fuerza de una puerta cerrada en la cara. Encontramos un pequeño garaje abandonado, perfecto para el proyecto. Sin embargo, en la delegación del gobierno, la burocracia se reveló como un monstruo de 1000 cabezas. Para obtener el permiso de uso de suelo, el funcionario a cargo, un hombre con una mirada aburrida y un bigote manchado de café, nos dio a entender, con un lenguaje cuidadosamente ambiguo, que el proceso podría tardar meses, tal vez años, a menos que estuviéramos dispuestos a ofrecer una contribución voluntaria para acelerar las cosas. La corrupción era una tarifa invisible, pero real. Mientras lidiaba con esta frustración, un conflicto mucho más peligroso se estaba gestando en casa. Mis ausencias frecuentes y los grandes retiros de dinero de mi cuenta personal no pasaron desapercibidos para Javier. Me confrontó una noche, no con la preocupación de un hijo, sino con la furia de un CEO cuyo consejo de administración está actuando de forma errática. ¿Qué estás haciendo, papá?, exigió, sosteniendo extractos bancarios como si fueran pruebas de un crimen. ¿A dónde se está yendo todo ese dinero? La gente dice que te han visto en Iztapalapa. ¿Estás perdiendo el juicio? ¿Se están aprovechando de ti? Sus acusaciones eran un ataque directo a mi competencia, un eco amplificado de esa terrible palabra. Inútil. Intenté explicar el proyecto, bicicletas el vuelo, la pasión y el potencial de Leo, mi necesidad de encontrar un nuevo propósito. Pero para Javier, todo era un delirio senil. Un desconocido cualquiera, gritó, la vena en su frente palpitando. Estás arriesgando el patrimonio de la familia, el trabajo de toda una vida por un capricho.
Elena estaría horrorizada. Usar el nombre de mi esposa fue un golpe bajo, un intento cruel de herirme y controlarme. Él no veía a un hombre tratando de reconstruirse. Veía a un activo financiero devaluándose, una complicación que necesitaba ser gestionada. La conversación terminó con una amenaza velada, pero inequívoca. Si no detienes esta locura, me veré obligado a tomar medidas para protegerte y los intereses de la empresa. Sabía lo que tomar medidas significaba. Significaba abogados, evaluaciones psiquiátricas, un intento de declararme legalmente incompetente para administrar mis propios bienes. La ironía era abrumadora. El hombre que construyó un imperio estaba, ahora bajo la amenaza de que su propio heredero le quitara su autonomía. A pesar de la amenaza, decidí seguir adelante. Pagué la contribución al burócrata, un acto que me repugnó, pero que consideré un mal necesario, y conseguimos la licencia. La alegría, sin embargo, duró poco. La madre de Leo tuvo una grave crisis respiratoria y tuvo que ser hospitalizada. Los costos eran exorbitantes, mucho más de lo que la familia podía pagar. La desesperación en los ojos de Leo era una visión que me partía el alma. Sin dudarlo, cubrí todos los gastos médicos, desde la hospitalización hasta los medicamentos caros, como el salbutamol para sus pulmones. Para mí, era una suma manejable. Para Leo, era la diferencia entre la vida y la muerte de su madre. Este acto, sin embargo, tuvo dos consecuencias inesperadas. Por un lado, cimentó un lazo de confianza y gratitud con Leo que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado. Finalmente entendió que yo estaba allí por él, no por alguna ganancia oculta. Por otro lado, la transacción hospitalaria fue la prueba definitiva que Javier necesitaba. Para él, aquello confirmaba su peor escenario. Un joven manipulador de un barrio pobre estaba desangrando a su viejo padre, explotando su supuesta senilidad. La guerra estaba declarada. Con los problemas familiares momentáneamente estabilizados, Leo y yo nos enfocamos en reformar el garaje. Contratamos a algunos jóvenes del barrio para ayudar, convirtiendo la reforma en un proyecto comunitario. La energía era contagiosa. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía parte de algo real. Me ensuciaba las manos con pintura y polvo, y cada día terminaba con un cansancio físico que era profundamente satisfactorio. El taller estaba tomando forma, las paredes pintadas de un azul vibrante, los bancos de trabajo siendo instalados. Estábamos construyendo no solo un negocio, sino un faro de esperanza en una comunidad que lo necesitaba desesperadamente. El sueño se estaba volviendo tangible, palpable. Fue entonces cuando se abrió el tercer frente de batalla, el más insidioso de todos. Una tarde, dos hombres de apariencia amigable, pero con ojos fríos y calculadores, aparecieron en el taller. Se presentaron como miembros de una asociación de seguridad del barrio. Elogiaron nuestro trabajo, hablaron de la importancia de apoyar a los nuevos negocios y, finalmente, llegaron al punto. Para que el taller pudiera operar con tranquilidad, sería necesario pagar una cuota semanal, el infame piso. Era una extorsión disfrazada de cuota de protección. Su lenguaje era cortés, pero la amenaza detrás de él era clara como el cristal. Si no pagábamos, nuestra tranquilidad no podría ser garantizada. Yo, en mi arrogancia de hombre acostumbrado a negociar en salas de juntas, subestimé la amenaza. Intenté razonar con ellos, usar la lógica, explicar que éramos un proyecto comunitario sin grandes ganancias. Ellos solo sonrieron, una sonrisa desprovista de cualquier calidez, y dijeron que volverían. Cuando estuviéramos listos para discutir los detalles finales, Leo, por otro lado, se puso pálido. Conocía la reputación de esos hombres, de lo que eran capaces. Sabía que aquello no era una negociación, sino una sentencia. El miedo comenzó a carcomer la esperanza que habíamos construido con tanto esfuerzo, una sombra oscura, proyectándose sobre nuestro sueño azul vibrante. El mundo de los negocios que yo conocía tenía reglas, contratos, abogados. Este mundo operaba con un código diferente, un código de miedo y violencia. Mientras tanto, Javier cumplió su amenaza. Recibí una notificación oficial de sus abogados.
Estaban solicitando una audiencia para evaluar mi capacidad mental y establecer una tutela sobre mis finanzas. El documento legal, con sus términos fríos e impersonales, era el arma que mi hijo usaba para intentar destruirme. No solo estaba tratando de detener el proyecto, estaba tratando de borrar mi identidad, mi autonomía, mi propia esencia. La batalla ahora era en dos frentes: contra los criminales que amenazaban nuestro futuro físico en Iztapalapa y contra mi propio hijo, que amenazaba mi futuro legal en Polanco. Estaba acorralado, con la presión aumentando por todos lados. El taller estaba casi listo. Las herramientas brillaban en sus lugares. Las primeras bicicletas donadas por la comunidad esperaban ser reparadas, y el letrero con el nombre Bicicletas El Vuelo estaba listo para ser instalado. Planeamos una gran fiesta de inauguración para el fin de semana siguiente, un evento para celebrar con todo el barrio. Debía ser la culminación de todo nuestro esfuerzo, el comienzo de una nueva era. Sin embargo, la atmósfera no era de celebración, sino de tensión creciente. Con cada paso que dábamos hacia adelante, parecía que fuerzas mayores nos empujaban 2 pasos hacia atrás, decididas a vernos fracasar. En la víspera de la inauguración, los extorsionadores regresaron. Esta vez, no hubo sonrisas. La demanda era exorbitante, una cantidad que haría que el negocio fuera inviable desde el primer día. «Es el costo de hacer negocios aquí, abuelo», dijo el líder, su tono ahora abiertamente despectivo. «Paguen, o este bonito taller podría sufrir un accidente, un incendio tal vez. Las cosas pasan». La amenaza era directa, brutal. Esa misma tarde recibí una llamada de mi abogado. Javier había conseguido una fecha para la audiencia. Estaba usando todo el peso de la empresa para aplastarme. Estaba en el punto más bajo, con mi libertad en juego y la seguridad de Leo y su familia bajo amenaza directa. Leo, viendo el peligro real, estaba desesperado. «Señor Arturo, no vale la pena», me dijo con lágrimas en los ojos. «Rindámonos. Antes de que alguien salga herido, van a destruirlo todo». Estaba dispuesto a abandonar su sueño para proteger a las personas que amaba. Y yo, por primera vez, no sabía qué hacer. El hombre que construía imperios se sentía completamente impotente, al borde de perderlo todo, escribiendo el bloque 3. Tercer acto. En aquel momento de oscuridad absoluta, con la rendición de Leo resonando en mis oídos y las amenazas de mi hijo y de los criminales cerrándose como las paredes de una tumba, miré el taller. Vi el azul vibrante de las paredes, el brillo de las herramientas que habíamos ordenado con tanto cuidado, el letrero de Bicicletas El Vuelo, apoyado, esperando ser levantado. Este lugar ya no era solo un proyecto, era un símbolo. Rendirse ahora significaría que Javier tenía razón. Significaría que yo era de hecho inútil, un viejo incapaz de proteger siquiera el más pequeño de los sueños. El recuerdo de Elena me vino con una claridad abrumadora. Ella nunca retrocedía ante la intimidación, enfrentaba la adversidad con gracia y una fuerza de voluntad de acero. «No», le dije a Leo, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «No nos vamos a rendir, vamos a luchar, pero no vamos a luchar como ellos, vamos a luchar como yo». Mi vida entera la pasé construyendo, pero también negociando, elaborando estrategias, entendiendo las estructuras de poder. La violencia y el miedo eran herramientas burdas. Mis herramientas eran la influencia, la reputación y la inteligencia. Tomé mi celular, no para llamar a la policía, lo que sería inútil y peligroso, sino para iniciar una contraofensiva de un tipo diferente. Mi lista de contactos, dormida durante años, se convirtió en mi arsenal. La primera llamada fue a un periodista veterano que me debía un favor desde que lo ayudé con una historia sobre corrupción en el desarrollo urbano hace 20 años. No hablé de extorsión, hablé de una historia de esperanza, un proyecto de empoderamiento comunitario en uno de los barrios más difíciles de la ciudad. Hablé de un joven visionario y de un ingeniero jubilado que habían unido fuerzas. Su interés fue inmediato. La segunda llamada fue a una conocida líder comunitaria de Iztapalapa, una mujer feroz y respetada, que había investigado. Le expliqué el proyecto, enfatizando que su éxito podría inspirar a otros jóvenes
y traer una luz positiva al barrio, una narrativa diferente a la de crimen y pobreza que siempre dominaba los titulares. La invité a ser la invitada de honor en la inauguración. La tercera llamada fue a un joven político local, un concejal a cuya campaña yo había contribuido modestamente en el pasado. Le presenté la inauguración como una oportunidad fotográfica perfecta, apoyar a las pequeñas empresas, invertir en la juventud. En pocas horas, no había construido un muro de ladrillos, sino un escudo de visibilidad. La inauguración ya no sería un evento local y vulnerable, sería un evento público, cubierto por la prensa y prestigiado por figuras importantes. El día de la inauguración llegó, y la atmósfera estaba cargada de una electricidad nerviosa. Leo, su madre y su hermana estaban a mi lado, vestidos con sus mejores ropas, sus rostros una mezcla de esperanza y pavor. Podíamos ver a los hombres que nos amenazaron al otro lado de la calle, observando, esperando. Parecían confundidos por el movimiento. Entonces, la camioneta de un canal de noticias local se estacionó al frente, y una reportera salió con un camarógrafo. Poco después, la líder comunitaria llegó con su equipo, saludando a todos. El joven político apareció, estrechando manos y sonriendo para las cámaras. La calle comenzó a llenarse de vecinos, atraídos por la música y el movimiento. La presencia de cámaras y personas importantes cambió por completo la dinámica. Los criminales no podían actuar bajo los reflectores. Todavía estaban allí, pero ahora eran ellos los que parecían impotentes. Fue en ese momento de triunfo frágil que llegó Javier. Se abrió paso entre la multitud como una tormenta, el rostro rojo de furia, claramente preparado para armar un escándalo, para humillarme públicamente y demostrar mi estado senil a todos. Sin embargo, se detuvo en seco. La escena que encontró no era la que esperaba. No vio a un viejo patético siendo engañado. Vio a su padre en el centro de un evento vibrante, rodeado de jóvenes que lo miraban con admiración, de periodistas que anotaban sus palabras, de líderes que le estrechaban la mano con respeto. Oyó a la gente referirse a mí no como el ex jefe o el padre de Javier, sino como Maestro Arturo. La disonancia entre la imagen en su mente y la realidad ante sus ojos lo dejó sin palabras. La líder comunitaria me invitó a decir algunas palabras. Subí a un pequeño escenario improvisado, mi corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino de una emoción abrumadora. Miré a la multitud, a los rostros llenos de esperanza de la comunidad de Leo, y luego mis ojos se encontraron con los de Javier. Empecé a hablar, mi voz firme. Dicen que, cuando envejecemos, nuestros tiempos pasan. Comencé, usando las palabras de mi hijo como la piedra angular de mi discurso. Dicen que nuestra experiencia se vuelve obsoleta. Hoy, mirando este taller, a estos jóvenes listos para construir su propio futuro, yo digo que están equivocados. La experiencia no tiene fecha de caducidad. La sabiduría no se vuelve inútil. Solo necesita encontrar un nuevo propósito. Este lugar, continué, gesticulando hacia el taller, no se trata solo de arreglar bicicletas. Se trata de arreglar la idea de que las personas pueden ser desechadas. Se trata de dar una segunda oportunidad para que un joven talentoso cumpla su sueño, una segunda oportunidad para que un barrio muestre su fuerza y una segunda oportunidad para que un viejo como yo recuerde que el verdadero valor en la vida no está en lo que construimos para nosotros mismos, sino en lo que ayudamos a construir en los demás. Miré directamente a Javier, y mi voz se suavizó. También se trata de la familia, y del perdón, de entender que a veces las palabras más dolorosas vienen de aquellos que amamos, no por maldad, sino por miedo, y que la única manera de reconstruir lo que se ha roto es con un amor que sea más fuerte que el orgullo. Lágrimas brotaron en los ojos de Javier. La armadura de arrogancia e ira que llevaba se desmoronó, revelando al hijo que temía haber perdido a su padre, primero por el luto y luego por lo que no podía entender. En un movimiento que sorprendió a todos, especialmente a mí, caminó hacia el escenario. El público guardó silencio. Se detuvo frente a mí, y con la voz quebrada, dijo solo dos palabras que pensé que nunca más oiría de él.
Perdóname, papá. Y luego me abrazó. En ese abrazo público, frente a toda la comunidad, la guerra entre nosotros terminó. No hubo ganadores ni perdedores, solo un padre y un hijo encontrando el camino de regreso el uno al otro. La multitud, sintiendo la profundidad del momento, estalló en aplausos. La inauguración fue un éxito rotundo. Los extorsionadores, al ver que Bicicletas el Vuelo estaba bajo un tipo de protección que no podían combatir, desaparecieron y nunca más volvieron. La historia salió en los periódicos y en la televisión local, convirtiendo el taller en un símbolo instantáneo de resiliencia comunitaria. Las donaciones y los clientes comenzaron a llegar en gran número. El negocio no solo sobrevivió, floreció, convirtiéndose en el corazón palpitante del barrio, un lugar donde las bicicletas eran la excusa para construir comunidad, confianza y futuro. Leo se transformó ante mis ojos. El joven desconfiado y agobiado dio paso a un líder seguro e inspirador. No solo arreglaba bicicletas, enseñaba, orientaba y daba oportunidades a otros jóvenes que, como él, solo necesitaban una oportunidad. Se convirtió en un pilar de su comunidad, la prueba viviente de que el talento, cuando se nutre, puede florecer en los lugares más inesperados. La salud de su madre mejoró con el acceso a un tratamiento constante, y su familia finalmente encontró la estabilidad y la seguridad que él tanto anhelaba. Mi relación con Javier fue reconstruida, no sobre los cimientos del antiguo imperio de concreto, sino sobre un nuevo terreno de respeto mutuo y comprensión. Retiró la acción legal, y nuestras charlas de domingo se reanudaron, ya no sobre negocios, sino sobre la vida. Comenzó a visitar el taller, al principio con vacilación, pero luego con un interés genuino, viendo el impacto real que el proyecto estaba causando. Finalmente entendió que lo que yo estaba construyendo en Iztapalapa era un legado mucho más valioso y duradero que cualquier rascacielos. No volví a la dirección de mi antigua empresa. Mi lugar ya no estaba en las salas de juntas de Polanco. Mi propósito ahora era diferente. Decidí usar la mayor parte de mi fortuna, no para acumular más, sino para sembrar más sueños. Con la ayuda de Javier, que ahora era mi mayor partidario, creé la Fundación Vuelo, una organización dedicada a identificar y financiar pequeños proyectos de emprendimiento, como el de Leo, en barrios populares de todo México. Mi filosofía de vida había cambiado para siempre. Entendí que la verdadera riqueza no se mide por lo que se tiene en el banco, sino por el impacto que se genera en la vida de los demás. Mi mansión en Polanco ya no es un lugar frío. A menudo, se llena con la risa de Leo y de otros jóvenes emprendedores que vienen a presentarme sus ideas y a buscar consejo. Me he convertido en el maestro Arturo para muchos. La palabra inútil se ha convertido en un recuerdo lejano, una cicatriz que ya no duele, pero que sirve como recordatorio. Un recordatorio de que el final de un capítulo no es el final del libro, sino la oportunidad de empezar a escribir uno nuevo, quizás el más importante de todos. Uno en el que el protagonista no eres tú, sino todos aquellos cuyas vidas tienes el privilegio de tocar.